En realidad a mí me gustaría que esta tarde, en que estamos reunidos en un distrito tan importante como es el distrito de Almirante Brown, pudiéramos reflexionar en torno a esto que viene ocurriendo por estos días y que tiene que ver con las posibilidades ciertas de que todos los argentinos, también los jóvenes que están al fondo con edad para votar, y que por lo tanto sería bueno que escuchen, tenemos la posibilidad en el mes de agosto y en el mes de octubre de pensar seriamente qué país queremos, dónde estamos, si estamos efectivamente conformes con lo que nos viene pasando, si creemos que las expectativas de vidas individuales, familiares, de cada uno de nosotros puede tener un correlato en un país venturoso. Y acerca de esto me gustaría reflexionar esta tarde con ustedes, porque la verdad es que este riquísimo país nuestro, esta patria hermosa, tan extensa, tan llena de riquezas, tan llena de hermosos paisajes, a lo largo y a lo ancho de una geografía increíblemente extensa, viene desde hace muchos años. Acá hay gente que peina canas y que probablemente tenga una memoria histórica más importante que algún joven. Pero la verdad es que este querido país nuestro, desde casi su constitución, viene teniendo altibajos, peleas, enfrentamientos, ciclos. Y en el medio de todos esos ciclos, momentos en la historia en los que aparecen algunos prohombres que plantean algunas cuestiones diferentes y que de alguna manera han puesto a nuestro querido país en un lugar de competitividad. ¿Cómo no hacer un reconocimiento expreso a los fundadores de nuestra nacionalidad? Aquellos que pensaron, allá por los inicios de nuestra Constitución, de qué manera se iba a poblar esta amplia geografía que tenemos. Y ese pensamiento de constitucionalidad que sin dudas ha tenido una enorme capacidad política por parte de esos dirigentes que supieron mirar el país no desde el presente, lo supieron mirar desde el futuro. Hace que los argentinos, que hace muy poquito tiempo cumplimos 200 años de Constitución, tengamos todavía aquella vieja norma, un poco modificada, pero sigue siendo nuestra vieja Constitución y el dogma de nuestra Constitución lo que prevalece. Qué casta de políticos tan increíbles que ha tenido la historia de nuestro país. Cuando uno a veces advierte algunas mezquindades o advierte alguna dirigencia política actual que es tan obediente a la encuesta o que cree que con la encuesta se resuelven las grandes decisiones que deben tomar los dirigentes políticos, y nos ponemos y nos posesionamos hace 200 años en esos hombres que pensaron la patria para 200 años, sin encuestas, sin herramientas futuristas, simplemente con lo que había que tener en inteligencia y en hombría de bien para suponer el país que se debía construir. Qué sana envidia que me da aquellas generaciones de dirigentes políticos que tuvieron esas capacidades. Y después, viniendo en la historia, algunos que no pertenecieron a mi partido,
porque nadie puede negar esa impronta de incorporación de la clase media que hizo don Hipólito Yrigoyen, más allá de los desaciertos finales. Lo cierto es que esa fuerza de renovación y de incorporación de esa clase social a la vida activa de nuestro país es una cuestión innegable en la historia. Como es una cuestión innegable en la historia de nuestro país la fabulosa visión de futuro de aquel hombre que tuvo la capacidad de incorporar a la clase trabajadora unos cuantos años adelante, que generó las políticas que se necesitaban para que la clase trabajadora tuviera en serio una incorporación real a lo que significa vivir en un país en bienestar. Nuestro querido general, don Juan Domingo Perón, que con tanta capacidad y con tanta lucidez generó eso que hoy nosotros decimos la cultura del trabajo, y que la reivindicamos, y hoy los peronistas que leemos a Perón lo reivindicamos con más fortaleza, porque por estos días corren discursos de confusión, por estos días en que un oficialismo que tiene una mixtura muy interesante de personajes que jamás podrían ser peronistas, de personajes que pertenecen a otros partidos políticos, y esto no es un pecado. El pecado en realidad es aquellos que se dicen peronistas y que distorsionan en grado extremo qué es el peronismo. Y lo hacen constantemente, lo hacen reivindicando el ideario y el vocabulario de ese peronismo de Perón. Pero qué lejos que está esta querida patria nuestra, de aquella patria construida por el genio del general Perón y el corazón y el alma de la EVA. ¡Qué lejos que está esa concepción que sembraron en los corazones de cientos de argentinos, que aún hoy, a 50 años, posibilita que muchos viejos dirigentes tiemblen, lagrimeen ante la sola mención de aquello que se hizo bajo la concepción de un gobierno peronista. Qué lejos que están nuestros trabajadores de ser esas personas dignas, con la dignidad en la víscera más sensible, como decía el general Perón, con la dignidad en el bolsillo, traducida en salario digno, porque esa es la mejor manera de adquisición de dignidad. Cuando un hombre tiene la posibilidad de que su gobierno le genere las condiciones de vida a través del trabajo, que es sacrificado pero que dignifica. Qué lejos que estamos, aun cuando hoy algún dirigente en un nutrido acto proselitista mencionara el 50-50. Qué lejos que estamos de que los trabajadores argentinos efectivamente formen parte de más del 50% del Producto Bruto Interno, como lo hicieron con el general.
Qué lejos que estamos de la dignificación de nuestros pobres, porque vemos cómo se los indigna con planes sociales con los cuales se les hace perder la dignidad y la libertad. Vemos cómo se los usa para subir a los colectivos de los actos oficiales. Vemos de qué manera el puntero barrial se queda con parte del programa social. Y también vemos de qué manera se miente cuando se dice que Argentina está en crecimiento, porque si Argentina efectivamente tuviera un crecimiento aplicado hacia los que menos tienen, no estaríamos con tantos programas sociales como estamos. La verdad, compañeros, es que estamos en presencia de un gobierno que ha desaprovechado el momento histórico más importante en materia de ciclo económico que ha tenido nuestro país. ¿Cuántas cosas se hubieran podido hacer si se hubiera tenido el genio, el espíritu, la convicción de Perón y de Eva, y no se hubiera priorizado el enriquecimiento personal de dirigentes políticos y gremiales? ¿Cuántos argentinos estarían en igualdad de oportunidades si no hubieran pocos enriquecidos y muchos pobres? Creo que es hora que aquellos que nos sentimos en serio, peronistas de Perón y de Eva, hagamos un corte histórico para reivindicar seriamente en un futuro gobierno las cosas que realmente debemos reivindicar. Es hora de que tengamos presente que esta patria nuestra ya no tolera los niveles de pobreza que tenemos. La pobreza debe ser la batalla más importante que libremos en el próximo gobierno. No es admisible que en el país de las riquezas y las extensiones territoriales sigamos teniendo un 30% de argentinos pobres e indigentes. 30 de cada 100 compatriotas nuestros son pobres e indigentes. En el año 74, 4 de cada 100 compatriotas eran pobres. Este es un dato que nos tiene que conmover. Este es un dato que nos tiene que hacer poner en la agenda de la discusión política de estas elecciones la resolución real, concreta, seria del problema de la pobreza. Una solución que jamás puede seguir pasando por programas sociales. La solución tiene que pasar por la generación de empleo, por las posibilidades ciertas de educación. Tenemos que hacer eje en la educación y el trabajo, porque la educación y el trabajo son los grandes ordenadores que tiene cualquier sociedad. Y entonces, cuando vemos el desorden social en el que vivimos, cuando vemos el reclamo permanente, cuando vemos la búsqueda de la prebenda permanente, cuando vemos el avance de la droga, cuando vemos de la manera que nuestros jóvenes caen a los tachos de basura, es cuando vemos que tenemos un pueblo sin los dos ordenadores sociales por excelencia. No tenemos educación y no tenemos trabajo los argentinos, y esta debe ser la prioridad. Y el trabajo, queridos amigos,
no se logra con un Estado que recauda y malgasta. El trabajo debe ser genuino. Los dirigentes políticos de este país debemos tener la capacidad y la inteligencia para generar un país serio, creíble, inteligente, para que los capitales del mundo adviertan que en la República Argentina hay no solamente mano de obra, sino también inteligencia para venir a invertir y promover el trabajo serio que estamos necesitando. Necesitamos que se abran fuentes de trabajo. Necesitamos que las fábricas se abran. No necesitamos seguir con este populismo berreta de hacerle creer al pueblo que si ponemos un director amigo en una empresa, estamos estableciendo nacionalidad. Miren, la argentinidad se mide con otros parámetros. El país serio y próspero no se mide por los berretines populistas de ningún dirigente político. Se mide en el pueblo, se mide en la gente, se mide en cada argentino si está trabajando, si tiene educación, si esa educación es de excelencia, si tiene libertad para decidir, si tiene posibilidades de transitar el territorio de la República en total y absoluto orden. Ahí es donde se tiene que medir qué es lo que está pasando con nuestro país. Ahí es donde se mide si efectivamente vamos a ser un país de futuro o si vamos a seguir caminando como los cangrejos para atrás. ¿Qué es lo que nos viene ocurriendo durante los últimos años? Es necesario que tengamos la capacidad de recapacitar en torno a estas cuestiones. Los países serios se construyen con el sacrificio de todos. La comunidad organizada, con la que a veces se lavan la boca tantos funcionarios públicos, que solamente han sabido crear un Estado paralelo, gobernado por los amigos, en donde la obra pública es paralela a las organizaciones no gubernamentales que ellos quieren, donde la acción social la ejercen los punteros políticos que ellos quieren. Ese Estado paralelo no nos va a traer la prosperidad individual y familiar que necesitamos como sociedad. Esa no es la comunidad organizada con la que el general Perón soñó y que fue su último legado hacia aquellos que nos decimos peronistas. La comunidad organizada tiene un Estado, y tiene un Estado preocupado y ocupado por su gente, en donde cada ciudadano tiene funciones que tienen que ver con las funciones de todos. De esa manera se construye una sociedad. Por eso, queridos amigos, aquí estamos y no nos importan las encuestas. Vamos a seguir pregonando nuestro pensamiento, que es el pensamiento de un hombre que ha tenido la capacidad de gobernar este país con estas premisas que les menciono, porque estas han sido las premisas que han sacado a la Argentina adelante en el momento de mayor crisis que nuestro país tenía. Por eso estamos acá, por eso vamos a seguir adelante, por eso vamos a seguir pregonando que el mejor candidato a presidente que tenemos se llama Eduardo Duhalde, un hombre que proviene, seriamente de las filas del peronismo, que tiene acreditada trayectoria
para decir que lo que piensa lo hace y que lo que hace lo hace en favor de su pueblo. Argentina debe volver a ser ese país que allá por el 75 nos dejara el general Perón como el legado que debíamos seguir promoviendo. Un país en donde se pueda vivir en paz, en concordia, donde tengamos una sociedad articulada, donde aprovechemos nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente donde tengamos la dirigencia lo suficientemente inteligente y capaz como para saber que no solamente de los productos primarios podemos seguir viviendo, que tenemos que poder ponerle valor agregado a los productos primarios, y esto se hace cuando el país es serio, cuando los empresarios invierten, cuando hay una línea hacia el futuro y no una línea y una mirada hacia el pasado. Yo les pido que en este tránsito que estamos haciendo hacia el mes de agosto, en el que tenemos la primaria, y octubre, en la que los argentinos sabremos de decidir quién es nuestro próximo presidente, tengan ustedes la inteligencia y la capacidad cívica de saber mirar lo que está pasando. Este gobierno tiene la perversidad del discurso fácil. Este gobierno tiene la perversión de querer hacernos creer que lo que está bien es que un gobierno tenga 50 y pico de miles de millones en el Banco Central. Ese es un gobierno especulador, es un gobierno ruso. El dinero de los argentinos debe servir no para estar en las arcas de la especulación, porque lo mismo ocurre con la ANSES. Cuando el Congreso de la Nación decidió, por orden de la Corte Suprema de Justicia, hacer justicia con los jubilados y promover la ley del 82% móvil, la Presidenta de la Nación, en un uso descarado del discurso público, dijo que si se le daba el 82% móvil a los jubilados, el Estado quebraba. Asimiló el reclamo justo de los jubilados a la quiebra del Estado. Miren, no solamente el ANSES financia el fútbol para todos, no solamente financia la aerolínea, que sigue siendo privada porque todavía no es del Estado argentino, o sea que le estamos financiando la empresa a los españoles, sino que además timbean con el dinero de los jubilados. Y yo quisiera saber si esos nuevos ricos que aparecen en la Argentina no tienen algo que ver con esa timba. Y mientras tanto, no solamente no se le da el 82% a los jubilados, se llenan los tribunales, los pocos tribunales que tenemos en materia de seguridad social, de juicios de jubilados que reclaman para que se les liquide correctamente sus haberes. Como nunca en la historia de nuestro país, 500.000 de jubilados está reclamando que se le vuelva a liquidar su jubilación. Eso es una indignidad. A eso llamo ruciar la plata del pueblo. Eso es lo que no tenemos que permitir. Hay en este gobierno y en los que son afines al gobierno una profusión por la distorsión del discurso. Por eso necesitamos de la inteligencia y la capacidad de los ciudadanos, de las posibilidades del análisis cierto. Miren, Argentina sigue teniendo chances. El crecimiento del que se vanagloria el gobierno
no es un crecimiento que se le pueda atribuir a la inteligencia y a la capacidad. De hecho, cualquiera de ustedes que observe la tilinguería del ministro de Economía se puede dar cuenta perfectamente que es un gobierno con piloto automático. No hay política económica. Lo único que hay es lo que se saca del campo y se exporta, y que reporta los impuestos que reportan. Esto es lo que estamos haciendo los argentinos. No estamos pensando en el futuro. Estamos rifando el presente. No estamos tirando en el ciclo económico más importante que hemos tenido en los últimos años, cimientos para la construcción de la nación. La educación se degrada en nuestra provincia. La educación está 22 en el ranking de las provincias. Nunca la provincia de Buenos Aires estuvo en ese nivel de falta de educación. Ni que hablarles de esta propaganda oficial de escuelas. Ustedes tienen hijos en escuelas y ustedes saben perfectamente bien que forma parte más de la publicidad oficial que del hecho concreto de la construcción de escuelas. A veces, cuando miramos las escuelas de Evita, esas escuelas amarillas en el interior del país y en el interior de la provincia, que han sido estructuras que han superado los 50 años y que siguen teniendo la vigencia de aquellas épocas de inauguración, y miramos de qué manera se tira el dinero de los argentinos en obras berretas, nos damos cuenta la diferencia que hay entre un gobierno peronista en serio y un gobierno de oportunistas que lo único que está viendo es de qué manera puede coimear la obra pública. Digo entonces que Argentina va a seguir creciendo. Va a crecer con este gobierno y con el próximo. Las oportunidades van a seguir estando. Pero si no tenemos la capacidad de generarnos un gobierno inteligente, un gobierno austero, un gobierno que piense en el pueblo, un gobierno que se deje de gastar para coimear, las oportunidades se nos van a ir de las manos. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno con plenas capacidades para poner el país en un nivel de seriedad que nos permita pensar que podemos estar tirando en serio los cimientos profundos de la construcción, no solamente de un país, sino fundamentalmente la construcción de una sociedad que nos permita a todos los argentinos pensar que tenemos futuro, pensar que tenemos posibilidades de mirar hacia adelante, pensar que tenemos seguridad, no solamente física, sino también seguridad y certeza con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Pensar que en serio podemos rescatar todo lo que nos está ocurriendo y que nos está llevando, sin lugar a ninguna duda, a uno de los peores momentos de la Argentina. Porque esta sociedad de inseguridad, de drogadicción, de gente que mira para el costado, de gente que no quiere trabajar, de gente que no estudia, es una sociedad que solamente nos puede llevar a la decrepitud total como país. Ese es el desafío que tenemos. Y ese desafío lo podemos superar si los ciudadanos argentinos tienen la inteligencia de darse cuenta que hay otros ámbitos en donde se les está exigiendo el sacrificio para el bien de la patria. Miren, en algún momento en la Europa de la posguerra hubo alguien que fue elegido presidente y tenía dos opciones. Una opción era pararse ante su pueblo y decirle qué les iba a dar. Y la otra opción era pararse ante su pueblo y decirle la verdad. Ese señor eligió decir la verdad.
y le dijo a su pueblo: sangre, sudor y lágrimas. Y ese país es una de las primeras potencias del mundo. No nos dejemos seducir por el discurso fácil. Ser una gran nación requiere del sacrificio de todos. Y todos son todos. Todo es la sociedad, pero todo es fundamentalmente la dirigencia política, que tiene que dejar de ver a la política como la metodología del ascenso social y tiene que empezar a poner el alma y el corazón para la resolución de los problemas de la patria. Esto es lo que le ofrezco, es lo único que les puedo ofrecer. Muchas gracias.